Buenos días, queridos hermanos. Quería en esta mañana tener un breve pensamiento en la palabra de Dios y quería compartirles allí un pasaje que está en Primera Juan, en el capítulo 2, allí los versículos 5 y 6, la última parte en realidad del versículo 5 y el versículo 6. Allí se viene hablando acerca como dicen los títulos, ¿no? La palabra de vida, aquel que da testimonio, aquel que anuncia de la vida eterna. Nos viene hablando de que Dios es luz, cuál es el efecto de la vida de aquellos que conocen al Señor Jesucristo, que andan en la luz y que no andan en tinieblas. Y allí en el capítulo 2 entonces empieza a hablar acerca de aquel abogado, aquel que nos representa ante el Padre a cada uno de nosotros. Y termina diciendo en estos versículos 5 y 6 del capítulo 2, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y fíjense lo que dice: por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y simplemente quiero tomar y muy brevemente que podamos reflexionar acerca de esta palabra de permanecer y andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es lo que sabemos, esto es lo que Dios nos muestra. Y el permanecer en Él nos habla de una vida de comunión. El permanecer nos quiere hacer referencia a caminar con Él, a estar con Él, permanecer. Sabemos que no podemos hacer nada si no estamos permaneciendo en Cristo, si no estamos dependiendo de Él. Es como dice allí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y es como aquel pámpano que tal vez puede formar parte de aquella vid, y podemos pensar en una relación, en una comunión muy superficial con Cristo, que solamente puede dar algunas hojas, pero que no va a tener fruto, no va a dar fruto. La forma correcta de poder dar frutos es si tenemos una verdadera y profunda comunión con Dios. Ahí podemos permanecer con Él. Permanecer, que nos habla también de depender. Algo que muchas veces nos cuesta, porque a veces cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, tal vez entregamos algunas áreas y le decimos: bueno, Dios, ayúdame a tomar decisiones con esto, pero no le entregamos nuestra vida por completo. Hay ciertas cosas que aún todavía nosotros queremos resolver o queremos hacer. Y eso nos habla de que no tenemos una dependencia verdadera de Cristo, de que no estamos en Él como aquel pámpano. Dios nos dice que tenemos que permanecer en Él y andar como Él anduvo. Para poder tener una verdadera comunión con Dios, con el Padre, tenemos que andar, tenemos que caminar de la misma forma que el Señor Jesucristo lo hizo. Y ahí está el secreto del éxito del Señor Jesucristo. El resultado o la verdad acerca de su poder la encontramos en poder buscar caminar como Él lo hizo. ¿Y cómo caminó Él? Bueno, esto también lo podemos ver allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y allí en los versículos 10 y 11 se expresa lo siguiente. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera,
creedme por las mismas obras. Y ahí en esto que expresaba el Señor Jesús, podemos ver esto que hablamos de la permanencia, de estar, de la comunión. Porque lo que yo os hablo, dice, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el Padre en esta comunión que es el que habla, el que pronuncia, es el que dice y es el que obra a través del Señor Jesús. Y este es el resultado para nuestra vida si nosotros permanecemos en Cristo. El Señor Jesucristo está en nuestra vida. Por eso es que si nosotros dejamos actuar, dejamos que Él sea el que hable, que nosotros escuchemos y que lo dejemos actuar, entonces vamos a tener y poder llevar frutos en nuestra vida. Vamos a tener buenos resultados en nuestras acciones. Es la forma correcta de poder dar testimonio y mostrarle al mundo la obra que el Señor Jesucristo hizo en cada una de nuestras vidas. Caminar como Cristo caminó, andar como Cristo anduvo, nos habla de hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesús. Y no nos habla de actuar o hacer las cosas de acuerdo a nuestros propios principios, sino de acuerdo a los principios sobre el cual actuó el Señor Jesucristo. Poder reflejar esto en nuestra vida. Reflejar la relación que tenemos con nuestro Padre, así como el Señor Jesucristo mostró esta relación que tuvo el Señor Jesucristo con el Padre. Creedme que yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que permanecer, tener una comunión verdadera con nuestro Padre y buscar caminar con los mismos principios que el Señor Jesucristo nos mostró y anduvo Él en la tierra, mostrando esta relación y esta dependencia completa, total, inquebrantable con el Padre. Muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos es difícil poder así hacerlo, pero Dios dejó ejemplo de esto. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto para nuestra vida. Y Dios permita que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y que podamos cambiar aquellas cosas que están mal, que estemos haciendo mal, que no le estemos entregando y dándole a Dios para poder permanecer en Él. No como una comunión superficial, como esa vid que puede dar hojas verdes, pero que no es más que eso, que va a llegar el otoño y van a caer, sino que podamos llevar fruto, podamos dar fruto, y que nuestra vida completa sea una vida de perfecta y completa dependencia de nuestro Padre. Que el Señor pueda bendecir su palabra y estos pensamientos breves que hemos tenido en este día, y les mandamos un saludo, un abrazo grande a todos los hermanos y esperamos pronto estar juntos nuevamente. Hasta luego.